Vamos a pedir al Señor su bendición, hermanos y amigos. Oh Señor, Salvador nuestro, queremos contemplar tu hermosura en tu palabra. Abre nuestros ojos para contemplarla. Abre los ojos de nuestra fe, para que al verte seamos movidos a adorarte y amarte mucho más. Ayúdanos a obedecer con todo nuestro corazón tu mandato, que hagamos memoria de ti. Ayúdanos a hacerlo en una manera y con un espíritu maduro, con entendimiento, considerando nuestros corazones, examinándonos delante de ti, como tú demandas. Bendícenos, oh Señor, para la gloria tuya lo pedimos. Amén. Se puede decir que el cristiano nunca se cansa de oír sobre su hermoso Salvador. El creyente ve al Señor Jesucristo como hermoso. Especialmente la hermosura de su amor es lo que impacta más nuestros corazones. Y no hay mejor manera de ver la hermosura del amor de nuestro Señor que contrastándolo con la fealdad de nuestra condición natural como pecadores. Y es el cuadro que se nos presenta en Isaías 53, en gran parte del capítulo, pero vamos esta noche a meditar en los versículos 4 al 6, que pasamos a leer ahora. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y en esta breve meditación solamente vamos a ver dos cosas. En primer lugar, nuestra condición espiritual natural, según este pasaje, y en segundo lugar, lo que hizo el Mesías, el Señor Jesucristo, para remediarla. En primer lugar, entonces, nuestra condición espiritual natural. Después de conocer a Dios, no hay mayor conocimiento que el conocernos a nosotros mismos y nuestra condición espiritual. Es decir, no hay conocimiento más importante, repito, después de conocer a Dios, que el saber quiénes somos delante de Dios, cómo Dios nos ve a nosotros. Esto es algo que todos deberíamos conocer muy bien, aunque tristemente no a todo el mundo le interesa. De hecho, tan importante es tener este conocimiento sobre nuestras almas que es imposible ser salvo sin tal conocimiento. ¿Qué fuera de un individuo que tuviera un cáncer y no lo supiera? No tomaría las medidas que debería tomar, no iría al doctor, no buscaría el remedio para tal persona. Encontrar un remedio oportuno para poderlo hacer tiene que conocer primero su condición y a tiempo. Algo similar pasa con la salvación. El pecador tiene que llevársele a ver su pecado y su condición perdida. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo cuando convence al pecador de pecado. Muy bien dijo el Señor Jesucristo que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y lo ilustra diciéndonos que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Nadie va a venir a Cristo a menos que reconozca su pecaminosidad, a menos que reconozca su perdición. Y estos versículos en los que hemos de meditar en esta noche, en ellos Dios nos dice cómo nacimos todos nosotros, y nos los dice de varias maneras, usando un lenguaje figurativo en gran parte. Primero en el versículo 4 nos dice, básicamente que estábamos enfermos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Se nos habla de lo que el Señor Jesucristo, el Mesías, hizo para salvar a su pueblo, pero al decírsenos se nos dice lo que Él hizo por nosotros y se nos describe como personas enfermas, como personas con dolores. Y esto se vuelve a enfatizar cuando en el versículo 5 se nos habla del remedio diciendo, y por sus heridas hemos sido sanados. Pues nuestra condición natural es una de enfermedad y de dolor.
Nada lindo, nada lindo. Ahora, este texto no se refiere a enfermedades y dolores físicos, obviamente, sino a enfermedades y dolores que son peores que los del cuerpo, porque habla de enfermedad espiritual, enfermedad del alma. Todos nacemos con almas enfermas. Todos sufrimos de dolores internos, dolores espirituales, y por ello todos estamos en necesidad de sanidad espiritual. Todos. Es así que nacemos. Isaías había escrito sobre esta misma realidad en el capítulo 1, cuando allí describe al pueblo de Israel en su rebelión contra Dios, y miren de qué manera los describe. De la planta del pie a la cabeza, de arriba abajo, no hay en él nada sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pero tristemente, aunque este es el cuadro que Dios nos presenta, y hay muchos pasajes más que hablan de la condición espiritual del hombre, pero aquí hablándosenos del hombre como un individuo, como un ser con un alma enferma, tristemente, a pesar de todo esto, el hombre se ve muy bien. Los seres humanos nos vemos muy bien. ¿Y saben por qué? Porque medimos nuestra moralidad con la regla de nuestras propias normas y estándares. Nos vemos muy bien porque nos comparamos con los violadores de niños, nos comparamos con los asesinos, nos comparamos con las prostitutas, nos comparamos con los drogadictos, cuando el estándar que deberíamos usar para medirnos es la justicia perfecta de Dios, su ley perfecta. Compárate con esa ley. Toma los 10 mandamientos como un espejo y vete el rostro en ese espejo para que veas la fealdad que vas a ver. Por ellos rechazan todo esto. El pecador rechaza todo esto, por eso no aceptan el diagnóstico de Dios. Prefieren el diagnóstico que le dan los psicólogos. Tu problema no es moral, nos dice el psicólogo. Tu problema es genético. Tu problema es hereditario. Hace muchos años mencioné de un individuo a quien su abogado estaba tratando de defenderlo, porque él mató a alguien. O sea, se alegaba que había matado a alguien. La defensa que su abogado proponía presentar era que su cliente estaba genéticamente predispuesto a asesinar, porque tanto su abuelo como su padre lo fueron asesinos. Nadie es culpable de nada, nadie es responsable de nada, son nuestras circunstancias a las que debemos acusar, fueron accidentes genéticos, biológicos, lo que nos llevaron a hacer lo que hicimos, un sinnúmero de cosas, pero nosotros somos buenos. Ese diagnóstico a la gente le gusta, no el diagnóstico divino. Y como no lo aceptan, si creen que hay algo malo en ellos, tratan de curarlo ellos mismos, poniéndose la curita de las buenas obras o de la asistencia esporádica a la iglesia para ir a cumplir con Dios. Porque yo no soy tan malo. Yo no seré religioso, pero yo voy a la iglesia de vez en cuando. Cuando lo que en realidad necesitan no es una curita, es una cirugía y de emergencia. De emergencia. Una cirugía profunda y espiritual. Estamos enfermos del alma. Pero en segundo lugar, también nosotros, por naturaleza, menospreciamos a Cristo. Menospreciamos a Cristo. Quien es el único que puede remediar nuestro problema. Lo despreciamos. En el versículo 4 dice, con todo, es decir, a pesar de lo que Él iba a hacer, porque aquí se habla de una profecía, y ya sabemos que Él lo logró, con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Nosotros no le vimos, dice Él, está hablando de profetizando cómo el pueblo de Israel lo iba a rechazar a Él. En varias maneras se dice en este capítulo. Pero lo que nos dice es, ellos no lo iban a ver como aquel que derramó su sangre por ellos,
como su única esperanza de salvación. Lo iban a ver como un azotado, uno que había sido azotado por Dios, uno que había sido afligido por Dios, uno que estaba sufriendo sobre aquella cruz porque se lo buscó. Así fue que Israel lo vio a él. Ah, Dios lo ha castigado, con razón. Básicamente pensaron que el Señor era un engañador a quien Dios con toda razón había castigado, haciendo que lo clavaran en una cruz, habiendo recibido él su merecido. No le vieron como el Mesías de la gloria. Las mismas personas que le vieron hacer obras milagrosas, así lo vieron. Por eso dicen Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La incredulidad nos ciega los ojos del entendimiento. Y de igual manera nosotros, cuando estábamos perdidos, no teníamos al Señor en alta estima. Nuestra estima la teníamos por otras personas, seres humanos como nosotros. Es más, hay personas que le tienen más estima a celebridades conocidas por su perversidad, tanto en su lenguaje como en su manera de vestir. Estiman y tienen más en alta estima una celebridad de esa categoría que al Señor de la gloria. Y yo no entiendo cómo personas que dicen que son cristianas pueden públicamente dar a conocer que se identifican con esos impíos, pero no públicamente no dan a conocer que se identifican con Cristo. A mí no me encaja eso. Y yo no creo que encaje con la Biblia tampoco. Pero, por eso el Señor Jesucristo dijo de muchos que Él no los confiaba, porque Él sabía lo que había en sus corazones. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Él. Una de las características del impío es que no tiene a Cristo en alta estima. Cristo para él es basura o menos que basura. Prefieren adorar a las criaturas en vez del Creador. Por eso el Señor Jesucristo es para ellos una molestia, un fastidio. Y que no traten sus padres de decirles lo que la palabra de Cristo dice porque se ponen así, porque le odian. La Escritura habla del impío como uno que odia a Dios. Si tú que estás aquí no amas al Señor, vas a reaccionar así. Y si tú dices que conoces al Señor y cada vez que se te habla de su palabra y lo que su palabra dice y cómo se aplica su palabra en esto y esto y lo otro, y te pones así, entonces tú no amas al Señor. Deja de engañarte y ven a Él esta noche. Ven a Él esta noche que hay esperanza. No te engañes más. Porque el creyente, por obra del Señor, lo que dice es, habla tú, Señor, que tu siervo escucha. Esa es la actitud del creyente verdadero. Y le dice a un padre o a un pastor o a un amigo creyente, dime más todavía, que yo quiero conocer más del Señor y su voluntad, porque yo la quiero hacer. No pensamos de Él ni decimos, ese es un azotado, un herido de Dios, un afligido de Dios. Él no es lo que dice ser. Él es un impostor. Pero éramos también, en tercer lugar, aquí se menciona que éramos transgresores de la ley. O así es el pecador por naturaleza, un transgresor de la ley. Versículo 5, mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue herido por nuestras transgresiones. Ahí está bien claro, nosotros somos personas transgresoras, rebeldes, que hemos transgredido la ley de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 5 que Jesucristo fue molido por nuestras iniquidades. Por naturaleza somos inicuos, rebeldes, personas caracterizadas por estar llenas de injusticia, que se manifiesta por medio en la manera en que usamos nuestros ojos, nuestras lenguas, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, todo lo que somos, todo lo que nos hace ser nosotros, es en conjunto una rebelión contra Dios.
rebelión contra Dios. Ya vamos viendo qué clase de gente el Señor vino a salvar, ¿verdad? Él no vino a llamar a los justos, sino a pecadores, y a llamarlos al arrepentimiento. Pero estábamos también descarriados, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, todos nosotros. ¿Saben por qué es que nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Saben por qué es que somos transgredores de la ley de Dios? Porque tenemos un problema fundamental, y es que cada uno de nosotros se ha apartado por su propio camino, desde el vientre de nuestra madre. ¿Y quiénes de nosotros es así? El texto dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Seas niño, hombre, mujer, que vive y haya vivido en este mundo, anda por su camino. Todos, no solo el homicida, no solo el violador, no solo el secuestrador de niños, todos nosotros. Y estas no son palabras bonitas por el hecho de mencionarse las ovejas. Este no es un texto para que pensemos, ay, qué lindas las ovejitas, así de tiernos nos ve el Señor. No, aquí no se nos está hablando de la ternura de la ovejita. Aquí se nos está hablando de lo torpe que es la ovejita. Aquí se nos está presentando el cuadro de una ovejita descarriada que anda por su propio camino. Una ovejita que debió haber estado siguiendo de cerca al que la guiaba. Esto no tiene nada que ver con la lana de la ovejita, ni lo indefensas que son las ovejitas. El énfasis es que así como son propensas ellas a descarriarse, nosotros como pecadores vivimos descarriados por nuestro propio camino, perdidos. Una ovejita sin pastor por ahí descarriada está perdida. Y no nos dice la palabra de Dios que estamos perdidos. Estamos perdidos. Perdidos y como una oveja descarriada, a punto de en cualquier momento desplomarnos por una barranca. La barranca que conduce al abismo eterno del infierno. Esa es nuestra condición. Se nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nosotros, a pesar de nuestra mucha educación, a pesar de nuestra mucha inteligencia, nuestra avanzada tecnología, a pesar de toda nuestra ciencia, nuestra medicina, ¿somos más buenos? ¿Hay menos gente en la cárcel? ¿Hay menos muertos? Los otros días le compartí a una compañera de trabajo de que había leído que ya estábamos en finales de febrero y como ya en la ciudad de Chicago habían yo no sé cuántos homicidios ya. Una cosa asombrosa para el tiempo que iba del año. Y ella buscó en el internet y me informó que una ciudad de México, no me acuerdo cómo se llama, ahora ella es de allá de México también, iban 200 y pico de muertos a lo que iba del año. Y estábamos en febrero nada más. Pero somos más inteligentes, tenemos más ciencia, tenemos más psicólogos, somos más educados, vivimos muy conectados para seguir siendo lo mismo que somos, impíos, ovejas descarriadas, cada cual andando por su camino. Dios nos ha señalado desde el principio cuál es el camino de la salvación, pero nosotros no queremos andar por ahí, preferimos nuestro descarrío, preferimos andar descarriados. Nos hemos descarriado, pero no queremos que se nos enseñe el camino por donde debemos andar. Y cuando se nos enseña, no gracias, no me interesa. Descarriado me gusta más. Y no es que andamos descarriados como quienes andan sin rumbo, porque nosotros muy bien sabemos lo que queremos hacer. Miren lo que dice el texto. Nos apartamos cada cual por su camino. Mi vida. Yo tengo derecho a vivir mi vida.
mi camino. Sabemos muy bien por dónde vamos, porque somos unos rebeldes. Vamos en contra de Dios, vamos en contra de aquel que es el camino, la verdad y la vida, porque nosotros tenemos nuestro propio camino. Como le dije, no somos ovejitas indefensas, inocentes. Somos ovejitas que por afuera parecemos ovejitas, pero por dentro somos lobos rapaces. Por eso es que no queremos oír el diagnóstico de Dios. Por eso es que no queremos el remedio tampoco. El diagnóstico es, tú andas por tus propios caminos y no los de Dios. Y es precisamente lo que queremos hacer. No queremos volvernos de nuestros propios caminos porque nos encantan. Nos encantan. Mi amigo, si algún día tus padres te preguntan, ¿por qué tú no has venido a Cristo todavía, mijo, que tanto tiempo que has oído del Evangelio? O a ti se te acerca un amigo cristiano y te lo dice, amigo, ¿qué pasa? Que todavía no ha venido el Señor. La típica respuesta que a veces las personas sin conversas dan es, bueno, todavía no ha llegado mi tiempo, bueno, todavía el Señor no me ha tocado, sí, yo he estado pensándolo, pero bueno. No, dile, séle sincero. Diles que yo ando por mi propio camino y me encanta mi camino. Yo no quiero el camino de Cristo. Yo nací así, me deleito en vivir así. No me interesa el Salvador. Reconoce que esa es tu condición. Dilo de una vez por todas, dilo de verdad. Dilo, pero díselo a aquel que te puede salvar. Y ven arrepentimiento y fe. Señor, no es un asunto de tú tocarme. No es un asunto de que no es el momento, porque siempre es el momento. Tú has dicho que hoy es el día de la salvación. Mi problema es que yo me deleito en mi camino. Yo no quiero tu camino. Esos caminos que tienen como su enfoque principal nuestra propia voluntad, nuestros propios placeres, nuestra propia vida. Esos caminos que no quieren que Cristo reine sobre nosotros. Todos, voluntaria y tercamente, nos hemos apartado cada cual por su camino. ¿Y saben algo? Esto es lo que hay que hacer, esto es lo único que hay que hacer y seguir haciendo para terminar en el infierno. Mi amigo, para ir al infierno tú no tienes que matar a nadie. Para ir al infierno tú no tienes que robar un banco. Tú no tienes que secuestrar a tu vecinito. Para ir al infierno lo único que tienes que seguir por ese camino por el cual tú andas descarriado, que allá te lleva. Porque es para allá que dirige. Es para allá que dirige. Pero fíjense en lo que Dios dice en la Biblia. Dios dice que lo único que tú tienes que hacer es seguir tus pensamientos, seguir tu corazón, seguir siendo quien eres hoy sin Cristo. Continúa siendo tu propio jefe. Haz de ti tu propio Dios. Un Dios que siempre te dice todo te irá bien. Porque a fin de cuentas, todos los caminos llevan a Cristo. Lo importante es tu sinceridad. ¿De dónde tú has sacado esa idea? Bueno, yo lo he oído. Te conviene, ¿verdad? Pero no es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo es el único camino. Tú haces todo esto y sigues viviendo así por ese camino y se te aplicará Proverbios 16:25, donde dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Es seguir nuestro camino que nos llevará a la muerte eterna. Por eso el Señor, en misericordia, en este mismo libro de Isaías, en el capítulo 55, versículos 5 y 6, te exhorta diciendo, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca, abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor. Oye bien, amigo, que tendrá de él compasión. El Señor dice que Él tendrá compasión de ti. Pero yo he vivido de espaldas a Él. Él va a tener compasión de ti a pesar de eso.
Pero yo he vivido por mi propio camino, haciendo mi propia voluntad, deleitándome en mis propios placeres carnales, y no quiero saber de Cristo. El Señor perdona eso también. Dice, vuélvete a Él y Él tendrá de ti compasión, dice aquí. Al Dios nuestro, que te vuelvas al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Bien, esa es nuestra condición por naturaleza, amigos y hermanos. Así nacemos todos. Horrible situación en la que nos encontramos todos por naturaleza. Caso peligrosísimo el nuestro, ¿verdad? Pero ¿acaso hay esperanza para seres como nosotros? Por la gracia de Dios siempre podemos decir que sí. Y aquí lo vemos en este mismo pasaje. Veamos ahora en segundo lugar lo que hizo el Mesías para remediar nuestra situación. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo para remediar la condición del pecador? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo te ofrece a ti en esta noche? Lo que Él ya compró en la cruz del Calvario. Versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Ve, aquí se vuelve a mencionar lo que ya vimos anteriormente, hablándosenos de nosotros, ¿verdad? Estamos enfermos, tenemos dolores, enfermedad de alma, pero Él hizo algo. El Señor Jesucristo hizo algo, ese es el énfasis del texto. Él llevó nuestras enfermedades. Él cargó con nuestros dolores. Él llevó y cargó sobre sí lo que no era de Él. Esas enfermedades eran nuestras, esos dolores eran nuestros, dice el texto, que Él los llevó, lo cargó Él. No fuimos nosotros los que pecamos. ¿Qué hace Él sufriendo por el pecado nuestro? Por pura gracia. Y esto de que Él llevó y cargó, son palabras que los judíos entendían muy bien, porque les hacía pensar en los sacrificios de animales. Permítame leerle lo que dice en Levíticos 16. Dice, después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí, Él llevó nuestras enfermedades, llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria, y el hombre soltará al macho cabrío en el desierto. Ahí está la misma palabra. Y a este, que se refiere Isaías cuando habla del Señor Jesucristo, es a este a quien Isaías se refiere, al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por medio de estos verbos llevó y cargó, se nos habla de la muerte vicaria o sustitutiva del Señor Jesucristo. Recuerden que vicario quiere decir uno que se pone en lugar de otro, uno que toma el lugar de otro. Y de esto es que se nos habla aquí. A pesar de nosotros ser unos inicuos, a pesar de nosotros tener almas enfermas por el pecado, podridos espiritualmente, aunque como ovejas nos hemos apartado cada cual por su camino, el Señor, en gracia y misericordia y amor incomprensible, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y sufrió por nosotros. Y cuando murió sobre la cruz, fue como si el Señor le hubiera dicho al Padre, Padre, ellos justamente merecen tu ira. Sí, la merecen por sus iniquidades, la merecen por ser como ovejas descarriadas que andan cada cual por su camino, no quieren saber de tus caminos, pero Padre, no derrames tu ira sobre ellos, no derrames tu ira sobre aquellos que han de creer en mí para salvación, derrámala sobre mí. Que sea yo el que reciba el golpe y no ellos. Abandóname a mí, Padre, no los abandones a ellos por los siglos de los siglos en el infierno. Derrama tu ira sobre mí. Yo he tomado sus pecados, yo los he cargado sobre mí. Él pagó por nuestros pecados. En el versículo 5, una vez más, vuelve a señalársenos su obra. Y todo a modo de sustitución, tomando nuestro lugar. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones.
Pero nosotros no somos los que merecemos la herida. Pero Él en gracia fue herido. Por nuestras transgresiones. Pero son nuestras, no son de Él. Pero Él las tomó sobre sí. Él fue molido por nuestras iniquidades. Sí, nuestras iniquidades. Nosotros fuimos los que maldecimos su nombre muchas veces. Nosotros fuimos los que mentimos. Nosotros fuimos los que fornicamos, adulteramos. Hicimos todo lo que hicimos en rebelión contra Dios. Pero el castigo lo recibió Él. Porque Él tomó nuestro lugar. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Pero yo no merezco paz con Dios. Por naturaleza Dios es enemigo mío, yo enemigo de Él. Hay enemistad entre Dios y yo por causa de mis pecados. Pero Él vino a sufrir para que nosotros tuviéramos paz con Dios. Él tuvo que ser castigado. Él tuvo que recibir el castigo que nuestros pecados merecían. Para que de nosotros se pueda decir que hay entre nosotros y Dios paz. Y por sus heridas hemos sido sanados. Hemos sido salvados por gracia, en base a su justicia, que ha sido puesta a la cuenta de aquel que ha confiado en Él para salvación. Hemos sido declarados justos delante de Dios y en ese sentido completamente sanados. No hay ni la más mínima mancha, ni el más mínimo virus, germen, célula cancerosa en lo espiritual, porque Él nos ha cubierto con su perfecta justicia. Hemos sido sanados. Nadie puede revertir eso. Pues en esta noche, hermanos, al considerar estas cosas y meditar en ellas, demos gracias al Señor por su incomprensible amor. Demos gracias al Señor por su incomprensible amor. Vamos a ver los elementos que representan su cuerpo, el elemento que representa su sangre, cuerpo que fue molido por nuestros pecados, sangre que fue derramada por nosotros. Démosle gracias a Él por su incomprensible amor. Y hermanos, les exhorto y me exhorto a mí mismo también a que meditemos a menudo en el amor de Cristo. El amor de Cristo no es algo para meditar en ello una vez al mes cuando celebramos la cena del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que nos detuvimos a meditar en el amor de Cristo? Si empezamos a aplicar lo que oímos esta mañana, va a haber más tiempo, no se preocupen, que mucho tiempo hay. Y vamos a meditar más en el Señor. Vamos a meditar más en su amor. Vamos a ver que ese amor nuestro hacia Él por su gracia va a aumentar. Y va a ir disminuyendo nuestro amor a las cosas triviales. Va a ir disminuyendo nuestro amor a los artefactos, a los aparatos, que se han convertido para muchos en dioses. Recuerden que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién se atrevería a decir que ama a Cristo como debería amarlo? Nadie. Ninguno de nosotros amamos al Señor Jesucristo como deberíamos amarlo. Todos nosotros debemos clamar al Señor todos los días que aumente nuestro amor por Él. Y no un amor sentimental, sino un amor que se manifieste como principalmente la Escritura nos enseña, principalmente en nuestra obediencia a Él. Ese amor también incluye deleite en Él, deleite en nuestra comunión con Él, gozarnos en alabar su nombre, gozarnos en dar a conocer su nombre, gozarnos en representar a nuestro Señor Jesucristo como debemos en cualquier lugar, ante toda persona que nos conozca. Constantemente tenemos oportunidades para hacerlo. Pero también refugiémonos en la gracia y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. A diario tenemos que venir a confesar nuestros pecados. Y hay personas a las que no les gusta mucho meditar en lo que han hecho mal durante el día porque dirán ellos, es que yo tiendo a deprimirme fácilmente y no me gusta pensar en las cosas negativas. Yo siempre quiero pensar en lo positivo. No, el cristiano no piensa así. El cristiano es realista y reconoce con toda sinceridad y humildad de corazón que aún hay pecado remanente y que peca contra el Señor. Pero viene a reconocer su pecado con la esperanza de que sabe que en Cristo hay perdón y limpieza para sus pecados. No hay razón para nosotros como creyentes andar escondiendo pecado o andar con pecado sin confesar encima, cuando en Cristo hay perdón.
Refugiémonos en la gracia y en el amor del Señor Jesucristo. Y mi amigo, cada vez que se celebra la cena del Señor es un recordatorio para ti, de una vez más el Señor decirte que en Cristo hay salvación. De una vez más el Señor llamarte a ti a poner tu confianza en Cristo y volverte de tus pecados a Él, para que halles en Él salvación de tus pecados. Pues ve a Él hoy y le encontrarás más dispuesto de lo que tú estás a venir a Él, para salvarte, para perdonarte, para reconciliarte con Dios, para hacerte hijo adoptivo del Dios de los cielos y la tierra. Vamos a orar. Señor, en gracia y misericordia tú nos has salvado. ¿Quién de nosotros puede presentar algún mérito que tenga, que te pudo haber presentado a ti para decirte que en base a eso nos salves? Si lo hiciéramos, se ve que no entendemos la gracia tuya. Se ve que no entendemos nuestra pecaminosidad. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su obra en la cruz del Calvario por nosotros. Aumenta nuestro amor a Él, Señor. Que la amemos con todo nuestro ser. Que no haya mayor gozo en nuestros corazones que obedecer al Señor cueste lo que cueste, porque Él merece eso y más. Ten misericordia de aquellos que andan todavía por su camino y que andan en Él porque les encanta. Vuélvelos a ti, Señor, antes de que sea demasiado tarde. Te pedimos que nos ayudes a hacer memoria de nuestro Salvador en una manera que le honre. En Él te lo pedimos. Amén.